No hay problema. Buenas, ¿cómo les va? Hola, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar acá. Mi nombre es Laura Gismondi, soy la secretaria académica de la ENERC. La ENERC es la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, es una escuela pública, gratuita y federal que depende del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. La ENERC tiene una trayectoria de 57 años y es reconocida tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bueno, estamos grabando esta charla en donde me estoy presentando, lo vuelvo a decir para que quede claro, soy Laura Gismondi, la secretaria académica, y vamos a hablar sobre, así como la semana pasada se habló sobre, el viernes pasado, sobre la charla de realización integral, que se dicta en las 4 sedes regionales, de cómo es su plan de estudios, del perfil del egresado y la egresada, de la salida laboral. Esta charla ya la pueden ver en nuestro canal de YouTube. Hoy, específicamente en este encuentro, vamos a hablar del ingreso, de cómo va a ser el ingreso, porque a diferencia con otras escuelas, con otros centros cinematográficos, para estudiar en la ENERC hay que realizar un examen de ingreso muy riguroso y muy exhaustivo. Entonces, vamos a hablar de cómo abordar esa bibliografía y esa filmografía que se propone para este año. Es una charla que va a durar 1 hora aproximadamente, que también estamos grabándola para todos aquellos que no nos pueden acompañar ahora y que también va a estar en el canal de YouTube disponible. Me acompañan hoy Juan Pablo Yang. Allá está Juan Pablo. Hola, ¿cómo estás, Juan? Hace muchos años que Juan Pablo trabaja en la ENERC, es instructor de la carrera de guión de la sede metropolitana, fue también durante muchos años secretario académico de la escuela y trabajamos juntos hoy en la secretaría. También me acompaña el profesor Claudio Remedi. Claudio, ¿estás por ahí? Claudio también es instructor del ENERC, que es coordinador docente, y también contamos con la presencia del coordinador de alumnos, Amelio Cardoso. Ahí estás, Amelio. ¿Cómo van? Amelio, y Mariana Juárez, que trabaja en el área académica de sedes regionales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Mariana. Bueno, el orden que vamos a seguir en la charla es el siguiente. En primer lugar, Amelio nos va a hablar de las cuestiones administrativas, de cómo es la instancia de inscripción. Seguramente hay muchas dudas. Vamos a ir tratando de contarles cómo va a ser esta inscripción, que es online, qué documentación necesitan, cómo se ingresa al aula del campus, cómo van a ingresar posteriormente al aula para rendir el examen, cuáles son esas fechas claves. Luego nos va a hablar Juan Pablo Yang, nos va a contar de cómo va a ser el ingreso, qué características va a tener este ingreso del ciclo 2023, cómo van a ser los exámenes, cómo va a ser la instancia del coloquio, cuál va a ser la modalidad, etc. Una vez sepamos todos esos detalles, Claudio nos va a hacer varias recomendaciones de cómo abordar la bibliografía y la filmografía obligatoria que durante todo el verano van a tener que estudiar. A medida que vayamos avanzando, lógicamente van a surgir preguntas. Les sugerimos que las vayan escribiendo en los diferentes chats, tanto del Zoom como de YouTube. Mariana y Amelio van a estar pendientes y van a estar siguiendo esas preguntas que al final vamos a responder. Ahora sí, le paso entonces la palabra a Amelio para que nos cuente sobre el tema de las inscripciones. Gracias, Laura. Bueno, sugerencia, mientras yo voy hablando seguramente van a tener un par de inquietudes,
pero guárdenselo para la última etapa, dejarlo en el chat, porque capaz que seguimos hablando y vamos respondiendo a esas inquietudes. Bueno, les voy a hablar puntualmente con la etapa de inscripción, las necesidades que tenemos nosotros y el mecanismo que vamos a tener. Les voy a compartir la pantalla, porque directamente vamos a ver acá en la página de la escuela. Nosotros tenemos la página y la parte de admisión, el ingreso. Podemos ver toda la información que tiene que ver con las fechas, las charlas, cuestiones de reglamento y todo. Sugerencia, nunca dejen de ver la página porque todo lo que tenga que ver ahora con el ingreso va a estar subido en la web. Desde fechas hasta quienes pasan, etapa de coloquio y toda la información necesaria. Hay una botonera acá que es la parte de preinscripción. Acá van a poder subir sus datos, los campos son obligatorios, los que tienen el asterisco en rojo, entonces van completando toda su información, y abajo se adjunta la documentación que solicitamos. Tengan en cuenta que toda la documentación que suben tiene que estar súper claro y entero el material. Si pedimos un título, que se vea toda la información. Si pedimos el DNI, ambas caras. Si pedimos una foto, que en este caso sería la que es el primer archivo que tenemos que adjuntar, que va en formato JPG, si lo queremos subir en otro formato no lo va a subir, así que tengan en cuenta los formatos. Toda la documentación va en formato PDF, excepto la foto que va en JPG. La foto es como si fuese un carnet, un 4x4. Digo tipo como, porque no necesariamente tenemos que subir un carnet, y tengan en cuenta que tiene que ser una foto actualizada, cosa que nosotros podamos identificar el rostro una vez que tengamos el examen virtual, que es el primero. Esto lo muestro acá en modo informativo, y van a encontrar en la parte de abajo, tienen los correos de cada una de las sedes. Puntualmente ustedes van a estar usando todas las sedes regionales, y tengan en cuenta que cualquier consulta que tengan se pueden acercar directamente a su sede o utilizar el correo, ¿sí? Bueno, dejo de compartir acá la pantalla y paso a las cuestiones importantes que tienen que ver con la documentación. Tengan en cuenta que nosotros aceptamos el tema de títulos secundarios, porque es el título precedente al que después nosotros entregamos. Si alguien ya hizo un universitario, eso no lo contabilizamos como si fuese el documento que requerimos. Así que tengan en cuenta buscar su secundario. En su defecto tienen la posibilidad de subir un certificado de título en trámite. Preguntas que suelen hacer con respecto al tema de la inscripción. La inscripción se puede realizar las veces que quieran hacerlo. Nosotros lo que hacemos es seguir determinados pasos. Todos aquellos y aquellas que se anoten por primera vez van a recibir un primer correo que les dice se ha hecho su preinscripción, básicamente. Ese es el primer correo que reciben, pero después tienen que recibir los siguientes correos en base a que nosotros veamos su inscripción. Nosotros, cuando ustedes realizan su proceso de inscripción, analizamos si la documentación está correcta o le falta algún detalle. Entonces lo que hacemos, el que está totalmente correcto, lo aprobamos. El que le falta algo, lo rechazamos para que puedan rectificar. Van a recibir un correo con el pedido de rectificación. Y puntualmente va a estar detallado. Si necesitamos que vuelvan a subir que no se visualiza el DNI, o si la foto no es la correcta para que nosotros podamos después cotejar. Todo ese tipo de aclaraciones va a ir. Hago esta aclaración puntualmente porque ahora vamos a lo concreto. La filmografía y la bibliografía va a estar adentro del campus, y la forma de acceder al campus es primero anotándose, sí o sí, por esta planilla que les acabo de mostrar. Entonces, se anotan. Nosotros pasamos la instancia de que chequeamos su información, o los aprobamos o los rechazamos, pero ambos mundos tienen derecho a entrar a su aula donde está el material de estudio. Entonces nosotros vamos a tener la información que ustedes nos pasan para usar su DNI como usuario y contraseña. Tengan en cuenta que su DNI no lleva ni puntos ni espacios, solamente el número. Con esa información pueden entrar al campus, entonces pueden ver su material de estudio. Esa es solamente para la entrada del primer aula, que es donde está el material de estudio. Para la siguiente aula ya es el examen, y ahí sí se entra con el número de orden que reciben cuando se anotan. Ustedes cuando se anotan tienen que bajarse el comprobante y bajarse la planilla para que les quede como que se anotaron efectivamente, por si llega a haber algún inconveniente. Va a tener un número esa planilla, y con ese número después se identifican en el examen y para poder ingresar al aula de examen, ¿sí?
Dicho esto, hago otra aclaración con respecto al tema del número de orden. Cuando ustedes se anotan por primera vez y tienen que rectificar el documento, reciben un correo con el link para rectificar. Cuando vuelven a llenar todo eso, el número original que tuvieron de orden ya no sirve más porque fue el de la inscripción a rectificar. Van a tener otro número de orden ya final con su documentación rectificada. Bueno, espero que más o menos esto les deje como un poco claro el tema de la parte más administrativa de la escuela. Tengan en cuenta que la escuela es presencial en todas nuestras sedes, como para que sepan también que cuando se van a anotar hay una cuestión de ser responsables con el tema de saber que pueden cumplir con eso, que es la presencialidad. Yo creo que con esto estamos. Obviamente nosotros seguimos con las charlas con otra temática, pero dejamos el espacio para las preguntas al final de la charla, y lo pueden anotar acá en el chat, que vamos a estar yo mirando el de acá del Zoom, y Mari va a estar mirando el del canal. Le paso la palabra a Juan Pablo. Bueno, gracias Amelio, buenas tardes. Bien, vamos a hablar un poco sobre cómo va a ser el examen de ingreso para entrar a las sedes regionales en el ciclo lectivo 2023. A diferencia de los últimos 2 años, este año vamos a retomar la clásica modalidad de 3 instancias de evaluación que hemos tenido durante muchos años. Los últimos 2 años, por la pandemia y por la virtualidad que ello trajo a consecuencia, lo redujimos a 2 instancias, pero ya, por suerte, pasada la pandemia y retomando la normalidad en todo el proceso de ingreso, vamos a volver a 3 instancias. La primera, sin embargo, va a ser virtual. Vamos a mantener el primer examen en forma virtual y remoto. Para ese primer examen, la escuela definió una cantidad de textos, de bibliografía y de películas de filmografía, que son las que Amelio justamente planteó que están posibles de ser ya leídas y empezar a ver las películas. Ese primer examen tiene como objetivo principal poder evaluar la capacidad de los aspirantes de lectura y de análisis de las distintas películas que la escuela definió para este examen. Consiste en 3 partes este primer examen, obviamente todo en forma virtual. Una primera parte con una serie de preguntas tipo multiple choice, en donde el examen les va a proponer una pregunta y les va a dar una cantidad de opciones y ustedes tienen que elegir la opción que consideran correcta. En una serie de preguntas van a tener que, además de elegir la opción correcta, justificar por qué eligen esa opción. Este multiple choice simple o con justificación está organizado a partir de la bibliografía obligatoria que tienen que estudiar, que está basada en las 3 especialidades que consideramos troncales de la carrera de realización integral, que son guión cinematográfico, realización y producción cinematográfica. Y además, algunas preguntas van a estar en relación también a aspectos que tengan que ver con las películas y la filmografía que tienen que ver. Una segunda parte de ese primer examen virtual va a estar dado por una serie de preguntas, ya no tipo multiple choice, sino de desarrollo de determinados conceptos teóricos que consideramos centrales en la bibliografía propuesta, y que además tienen la particularidad de ser, de tener que ejemplificarlas con una película de la filmografía que el propio examen ya propone. No es que van a poder ejemplificar con la película que a ustedes se les ocurra, más allá de que puede ser pertinente, sino con una película en particular que el propio examen ya va a definir. Y por último,
va a haber una tercera parte de ese primer examen virtual que consiste en la visualización de un fragmento de una película de la filmografía obligatoria, en donde ustedes van a tener que responder una serie de preguntas relacionadas con el análisis en concreto de ese fragmento. Básicamente en esto consiste básicamente este primer examen. Este examen se va a hacer en forma simultánea con la sede metropolitana el día 3 de febrero a las 17 horas. Y tiene una duración aproximada de 2 horas, o 2 horas y media hora, no recuerdo bien, pero en el momento del examen lo van a precisar. Pero básicamente es un tiempo prudencial y bastante, digamos, importante como para poder contestar tranquilamente las preguntas. Para pasar a la segunda instancia, tienen que aprobar con una evaluación mínima, va a haber un piso de una nota mínima que tienen que tener para poder pasar al segundo examen. Esa nota se va a explicitar cuando pasemos a la segunda instancia o cuando se defina, digamos, ya la evaluación a esa segunda instancia. Por lo general el piso es de 60 puntos sobre 100, pero eso puede cambiar. De hecho, ha cambiado en algunos exámenes y depende un poco de la decisión que se toma en relación con el proceso que se ha tenido respecto a ese primer examen. Pero obviamente se va a plantear a partir de cuando, digamos, los aspirantes pasen ya al segundo examen, se va a establecer que el piso o la nota mínima fue tal. Respecto al segundo examen, la segunda instancia de evaluación, que fue la que de alguna manera no tuvimos los últimos 2 años, esta segunda instancia de evaluación es un examen ya presencial, o sea, en el caso de las sedes regionales van a tener que trasladarse, si no viven cerca de la sede, van a tener que trasladarse a la sede para poder realizar este examen. Es un examen que, a diferencia del primer examen, lo llamamos creativo. Digo, ya no tiene tanto que ver con el estudio de una bibliografía y el análisis de una determinada película, sino que tiene que ver más con consignas o problemas de orden creativo que requieren de una respuesta, de alguna manera creativa, a problemas específicos de la especialidad. Como si, por ejemplo, para que más o menos se den una idea, si les damos una foto con una determinada situación, ustedes tienen que caracterizar los personajes o les pedimos que, digamos, desarrollen una historia a partir de esa situación, o contar una situación anterior o posterior a la que se ve en la imagen. Se les puede pedir respecto a una serie de espacios o de, digamos, que a partir de los cuales ustedes puedan pensar algún tipo de proyecto documental. Tiene que ver más que nada con un diseño de producción, con evaluar la capacidad creativa del aspirante para resolver cuestiones ligadas con el desarrollo de la carrera de realización integral. Esta evaluación va a tener una nota, y esta nota se va a promediar con el primer examen, y aquellos que hayan aprobado ambos exámenes van a pasar al coloquio. En el coloquio no, a diferencia de la sede metropolitana, en el coloquio no hay un cupo mínimo, es decir, pasarían todos aquellos que hayan aprobado los 2 exámenes. Y el coloquio es la tercera instancia, es como la instancia de evaluación final, en donde el objetivo del coloquio ya es una entrevista con el aspirante que ha llegado a esta instancia, en donde se le va a pedir una hoja de vida, en donde más o menos podamos, o la mesa examinadora que estará a cargo de este coloquio, pueda también tener en cuenta cuestiones sobre personales respecto al aspirante, digamos, el recorridos que haya tenido, en qué instancia o situación se encuentra frente a la posibilidad de cursada de la escuela, que es una cursada presencial y exigente.
y una disposición, digamos, para justamente poder ingresar a la escuela. También es una defensa de la postulación de cada uno. Uno puede también pensar que esa entrevista tiene que servir para poder argumentar por qué uno quisiera entrar y sería bueno que lo elijan, ¿no? Es decir, también tiene que ver con también poder uno explicar los motivos que lo llevan a querer entrar a la escuela. Y finalmente, la mesa examinadora, en función obviamente de todo el proceso, es un proceso integral, digamos, el primer examen, el segundo y el coloquio, toma una decisión de ingresar hasta 28 aspirantes. Es decir, que pueden ingresar menos. El cupo máximo es de 28, básicamente por una situación que tiene que ver con la esencia de la ENAR, que es formar futuros profesionales para la industria audiovisual. Formar futuros profesionales para la industria audiovisual en cualquier parte del mundo, como la Argentina, es algo bastante caro. Es una carrera que requiere mucho equipamiento, de muchas prácticas y obviamente de una cantidad de alumnos que puedan de alguna forma dar cuenta de un proceso orgánico y exhaustivo que nos permita llevar adelante esta formación profesional. Por eso es el cupo, ¿no? Claramente. Y este cupo es de hasta 28 aspirantes. De esa manera, bueno, es como se termina el proceso de ingreso y, bueno, se define quiénes son los que ingresan. No necesariamente el proceso de ingreso es que entran los mejores promedios, o no es una cuestión matemática únicamente, se trata también de armar un grupo heterogéneo con distintas miradas, recorridos, género, edades. Digo, se trata también de una mirada, digamos, que tiene que ver, que no necesariamente tiene que ver con una nota. Obviamente, probablemente todos los que llegan al coloquio son posibles candidatos para ingresar, porque han aprobado 2 exámenes que tienen su dificultad y que requieren evidentemente de un proceso de estudio importante y de dedicación importante. Y de interés, por supuesto, ¿no? En definitiva, con esto ahora voy a pasarle la palabra a Claudio Remedi para que nos dé sus consejos, que siempre han sido muy útiles para organizar un poco este proceso de estudio previo al examen de ingreso, pero quiero también entusiasmarlos a que, más allá de las dificultades que pueda tener el ingreso, claramente si uno le interesa el cine, va a disfrutar mucho el proceso de estudio. Las películas que se eligieron son todas muy interesantes, los textos que hemos elegido son textos que tienen que ver con lo esencial, prácticamente del corazón, de del poder hacer una película, con el guión, la producción y la realización. Así que bueno, espero que esto, más que asustarlos, los inspire y los aliente a inscribirse y a poder dar el examen. Muchas gracias, Claudio, te dejo la palabra. Antes de pasar a que nos cuente Claudio sobre la bibliografía y la filmografía, quería hacer como un repaso hasta acá, de por lo menos y aclarar algunas cuestiones por si no quedaron del todo claras. Una relacionada a la inscripción. Amelio, cualquier cosa estate atento a ver si lo estoy repitiendo bien. Para poder ingresar al aula donde están los materiales que ustedes tienen que estudiar, tienen que ingresar con su DNI, como dijo Amelio, sin puntos, ¿sí? Todo seguido, tanto como usuario como la contraseña, o sea, tanto el usuario como la contraseña es el DNI sin puntos. Una vez ustedes completan la documentación de la inscripción, que tiene una fecha límite, que ya está anunciada, les va a llegar un mail en donde la inscripción ha sido aprobada.
Con esa inscripción aprobada van a tener ustedes un número de inscripción o número de orden, es lo mismo, ¿sí? Número de orden o número de inscripción. Porque los exámenes son anónimos, ¿sí? Cuando los correctores corrigen sus exámenes no saben ni su nombre ni su apellido. Por eso es importante que este número de orden lo recuerden, porque va a ser como su nueva identidad, ¿no? Que cuando tengan que ingresar a ese examen virtual van a tener que colocar nuevamente como usuario y contraseña, ya no su DNI, sino el número de orden, tanto como usuario como la contraseña, para poder iniciar el examen. Previo al examen, es importante que ustedes sepan, el examen es el 3 de febrero, como dijo Juan Pablo, es simultáneo para todas las sedes. El 1 de febrero van a tener una instancia vinculada con una prueba que se llevará adelante con la plataforma que se va a utilizar para rendir el examen virtual, ¿sí? Simultáneo. Es importante que para esa prueba, que es sobre todo para familiarizarse con la plataforma, no es que va a impactar ni está vinculada para nada con los puntajes y con lo que se va a evaluar en el examen del examen virtual, es solo para familiarizarse. Es importante que ya puedan contar, por supuesto, y prepararse desde ahora, con un requerimiento técnico básico que van a necesitar tanto para la prueba como para hacer el examen virtual, que es una computadora provista de una cámara web y micrófono, conectividad suficiente como para poder navegar, ¿no? Y poder conectarse y poder procurar tener un espacio, ¿no? Luminoso, con una luz suficiente y lo más silencioso que puedan, ¿sí? Un entorno que pueda acompañar esa instancia. Bueno, eso me parecía como importante repasarlo. Es importante también que ese número de orden también lo recuerden, porque cuando pasen, los que pasen a hacer el examen escrito, se les va a pedir que escriban en ese examen el número de orden. Ustedes no pueden escribir en ese examen su nombre y apellido porque va a quedar invalidado el examen. Por eso es importante que también lo recuerden, ¿sí? Ese va a ser el dato que los va a identificar. Y repetimos, ahora sí le dejo la palabra a Claudio, las dudas vayan anotándolas en el chat, nos sirve a nosotros para ver qué cosa nos faltó decir, qué es necesario aclarar. No, todas las preguntas son bienvenidas, no tengan ninguna cuestión en escribirlas, y obviamente al final las vamos a contestar. Bueno, ahora sí, Claudio. Perdón, y Claudio, ahí te paso. Hago una acotación que me parece que es importante. El tema de los tiempos. Una vez que ustedes se anotan, hay una franja de tiempo hasta que tienen ingresos en el campus. Es decir, que si se anotaron un martes, lo más probable es que después de 4 días hábiles recién tengan el acceso al campus. Para que no les pegue la ansiedad que si reciben el correo que pueden ingresar con el DNI y la contraseña, si eso es real, pero tienen que esperar 4 días hasta que se les habilite. Gracias, Claudio. Bueno, gracias, Amelio, colegas. Les voy a hablar brevemente de qué es lo que se van a encontrar, con qué se van a encontrar cuando ustedes ya estén preinscriptos y ingresen con su número de DNI al campus virtual del ENERC. Se van a encontrar con un aula virtual. Y en esa aula virtual va a haber un listado de las películas y los apuntes que se van a tener que leer y estudiar para el examen de ingreso. Las películas también van a tener links, es decir, que a través del link que va a estar incorporado en esa aula virtual, ustedes van a poder visualizarlas o descargarlas. Toda esta filmografía y bibliografía es estrictamente de uso académico y está vinculado justamente para poder rendir el examen de ingreso en la ENERC, ¿no? En este caso, en las 4 sedes regionales para cursar la carrera de realización integral. Son 12 películas, 3 de ellas son documentales, películas documentales.
Dentro del conjunto de estas películas, que también cabe aclarar que son largometrajes, dentro de este conjunto, digo, hay 4 películas argentinas de diferentes épocas, y hay luego un listado que incorpora películas europeas, norteamericanas, latinoamericanas, en fin, de diferentes géneros y orígenes, ¿no? Lo importante de esta filmografía es que se pueda ver más de una vez, es decir, que uno las puede ver como para conocer la película si es que no la vio, para poder disfrutarla, para poder ver cine que quizás no es tan sencillo de ver, ¿no? En las plataformas a las cuales uno está acostumbrado. En fin, es una instancia en principio recomendable descubrir esas películas, ¿no? Y después volver a verlas. Pero lo que es interesante en términos de volver a ver las películas es en relación a volver a verlas una vez que uno leyó la bibliografía. ¿Y esto por qué? Porque los apuntes ya nos van dando pistas conceptuales alrededor de cómo se hace el cine, cómo se escribe, cómo se hace una puesta en escena, cómo se dirigen a los actores, cómo se define el cine documental, cómo interviene la investigación para poder construir y constituir una historia documental. Entonces, la bibliografía, los apuntes, nos van a dar muchísimos conceptos, nos van a iluminar y abrir una puerta en términos de conocimiento que después nos va a servir para justamente ver las películas de otro modo, con otro ángulo, con otro punto de vista. Acá lo interesante es que podamos hacer ese cruce, ¿no?, entre los apuntes y las películas y ver cómo en esta filmografía se empieza a visualizar o reproducir algunos de estos conceptos que hablaba anteriormente. En el aula virtual se van a encontrar con 3 carpetas de bibliografía. Una está vinculada con el guión, bibliografía de guión, otra con la bibliografía de realización. Dentro de lo que es la carpeta de realización van a encontrar apuntes de ficción y apuntes de documental. Y la última carpeta está vinculada con los apuntes de producción. Tienen este orden que no es caprichoso, sino que es un orden relacionado con que el guión inicia la constitución de las historias, es el primer boceto que da cuenta de la propuesta narrativa de una producción audiovisual. Luego del guión le sigue la realización, porque es de alguna manera la forma de traducir la palabra escrita en imágenes y sonidos. Y por último terminan los apuntes de producción, porque generan el análisis de la viabilidad de un proyecto, es decir, de qué forma lo que se escribió, lo que se pensó, lo que se diagramó, es posible materializarlo, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos que el cine es un arte complejo, en donde intervienen muchísimas personas, se trabaja en grupo, y que por otra parte requiere de una financiación, requiere de recursos para ser producido. Algunos títulos les comparto de los apuntes, como para que tengan una idea hacia dónde van. Dentro de los apuntes de guión, por ejemplo, hay uno que habla de cómo pensar en imágenes, cómo son las estructuras narrativas y la constitución de los personajes. Esto que les digo, que les comento, bueno, claramente después se puede llegar a ver y analizar en las películas en términos de, bueno, cómo uno identifica los personajes de una película, cómo empieza a interpretar, a ver, de qué manera esos personajes que uno ve en la pantalla, en un principio se tuvieron que escribir, se tuvieron que caracterizar, se tuvieron que componer.
Cuando vamos, por ejemplo, a los apuntes de realización, nos vamos a encontrar con títulos, ¿no? Los títulos de estos apuntes, que dicen, por ejemplo, los elementos de la composición del plano. Nosotros planteamos como importante para este examen de ingreso que los aspirantes identifiquen los tamaños de plano, esto es, a grandes rasgos, primer plano, plano detalle, plano medio, plano entero, es decir, cómo a través de los valores de plano se empieza a constituir el lenguaje audiovisual. Y esto también después, como decía anteriormente, ver cómo se refleja en las películas de la filmografía y cómo los directores y directoras eligen expresarse a través de los tamaños de plano como para generar determinadas sensaciones, ya sea emotivas o narrativas, descriptivas. Hay otros apuntes que se vinculan con la dirección de actores, estamos hablando del campo de la ficción, también se habla de la figura del director de cine, es decir, cuáles son sus funciones, cuáles son sus roles, sus tareas. Hay un pequeño apunte cortito que habla de Jean-Luc Godard en el año de su desaparición física. Entonces hay un apartado relacionado con Godard en la bibliografía de realización. Y luego, en esta misma carpeta de realización, tenemos algunos apuntes vinculados con la definición del documental, como la investigación es necesaria para constituir una historia, un relato documental. Hay otro apunte que habla de los recursos. A ver, uno entiende que el documental, o uno de los recursos más comunes del documental es, por ejemplo, la entrevista, pero bueno, los apuntes van a dar cuenta de que hay otro tipo de recursos, otro tipo de estilos y formas para desarrollar una película de este campo. Y hay un último apunte que habla del documental en primera persona. Hay últimamente y hace varios años también, una tendencia relacionada con documentales narrados por los propios directores o directoras, ¿no? Entonces hay un apunte que trabaja esa temática y hay una película documental que también tiene ese carácter, ese matiz, ¿no? Son documentales en donde la primera persona, desde el punto de vista de la narración, por ejemplo, es la que articula el relato. Dentro de los apuntes de producción, hay un apunte vinculado con la producción de largometrajes. Ahí nos vamos a encontrar también con los diferentes rubros y roles que van componiendo un equipo de rodaje. Y luego hay un segmento de un manual, que es un manual básico de producción, que da cuenta también de algunos aspectos que son interesantes de empezar a conocer, que son, por ejemplo, bueno, cómo se analiza un texto de un guión en clave productiva, cómo uno calcula o desglosa en términos de los componentes de ese texto, de ese guión, por ejemplo, los personajes, las locaciones, los decorados, los diferentes, la utilería. Bueno, también habla brevemente de lo que son los rubros de un presupuesto, porque de alguna manera el cine se compone de diferentes elementos, y esos elementos de alguna manera también hay que organizarlos para gestionarlos, conseguirlos, adquirirlos, para que todo esto haga posible, digamos, la confección de una película. Nosotros consideramos que es una filmografía más ordenada este año porque antes de cada apunte hay una breve descripción, hay una breve guía temática alrededor de qué trata cada apunte. Entonces hay un ordenamiento de estos escritos, y consideramos que bueno, es un volumen
que es viable de poder leer y de poder estudiar. Es interesante también que ustedes, a medida que vayan estudiando y cruzando las películas con la bibliografía, que puedan tomar también sus propios apuntes, que puedan generar sus propios cuadros sinópticos, si les sirve, como para también tratar de establecer, y que ustedes puedan distinguir cuáles son los ejes temáticos de importancia, ¿no? Cuáles son los temas más relevantes que ofrece cada material. Finalmente, les quiero decir que todos aquellos que estén interesados en estudiar cine, siempre es recomendable ver cine nacional, ver cine universal, de todas las épocas, porque eso nos va a ayudar también para el examen creativo, porque todo saber previo, toda cultura general que nosotros tengamos, también nos va a servir para resolver esa otra etapa. Bueno, cualquier cosa, estamos acá para responder algunas preguntas, así que bueno, les paso la palabra a los que siguen, ¿sí? Bueno, gente, acá ya tenemos un par de preguntas en el chat que vamos a ir contestando. Acá preguntan, dicen que el número de orden no lo tiene, o bueno, va con respecto al número de orden. Les cuento lo que tienen que hacer cada vez que ustedes pasan por el proceso de inscripción. Cada vez que llenen sus datos, suban su documentación, cuando van a cerrar, les da la opción de bajar un comprobante de inscripción en el cual está el número de orden y también le da la opción de bajarle la planilla, ¿sí? Ahí figura ya su número de orden. En el caso de aquellos que no hicieron esta bajada, lo que pueden hacer es tomar nota después del correo de sus sedes y poner en el correo especificando eso, que no tomaron nota de su número de orden, que no pudieron bajar el comprobante, y les pasan datos relevantes para que sepan quiénes son. Es decir, no mandan el correo vacío de información, pongan nombre, apellido, qué especialidad se notaron, que obviamente en sedes regionales es una sola, número de documento, y yo creo que con eso ya estaríamos como para poder rastrear el número de orden. La otra consulta que hacen es con el tema del formato. Y el tema puntual es esto, si pueden escanear o fotocopiar la documentación. Siempre que sea súper legible, el modo en que ustedes lleguen al formato de PDF, lo deciden ustedes. Si es una foto que lo transforma en PDF, no hay problema, siempre que sea legible y esté entero el material. Si es un escaneo, lo mismo, ¿sí? En caso de haberme escrito esencialmente cómo se consigue el número de orden. Bien, en eso se está trabajando, después a ustedes les va a llegar un correo, se van a comunicar la gente de cada una de las sedes regionales, la parte de alumnos de allá, y les va a mandar un correo para decirles qué número de orden les queda asignado después. Hay un detalle, los que se escribieron personalmente sean prolijos con el tema de la letra, más que nada pensando en el tema del correo, que si tienen que recibir información y no quedó claro el correo, puede ser una complicación eso. Después hay una pregunta en cuanto a filmografía y de qué género, preguntan acá, no sé quién lo quiere contestar. ¿Cuánta filmografía hay y de qué género? Ahí vamos repitiendo este tema. Son 12 películas, son 12 largometrajes, y dentro de los 12 largometrajes hay 3 documentales y 9 ficciones, ¿sí? Después tenemos películas que son más realistas, otras que son thriller, hay otras películas que son históricas, digamos que hay géneros variados, ¿sí? También podemos señalar que dentro de la filmografía hay 2 documentales argentinos y 2 ficciones también argentinas, ¿sí? Ese es un poquito el resumen que les podría hacer. Perdón, Amelio, tengo una consulta acá que están haciendo por YouTube que se refiere a que una persona que se ha inscrito presencialmente por las sedes todavía no le llega el correo de confirmación. Creería que en ese caso no es necesario, ¿no?
No, el correo de confirmación no le va a llegar, lo que sí le tiene que llegar un correo indicando después el número de orden. Pero como tuvimos esta instancia de que fue presencial ese proceso, lo más probable es que la gente de la sede esté migrando lo que fue presencial al sistema Inca en línea para que quede eso digitalizado. Se dan un toque pacientes, calculo que la semana que viene están cerrando esa dinámica para que después puedan enviarle la información a su correo. Lo mismo les digo con el tema de quién sí hizo su inscripción online, que sean pacientes después para el ingreso al campus. Tengan en cuenta estos 4 días hábiles posterior a su proceso de inscripción. ¿Hay alguna otra pregunta, Mari, por ahí? Bien, la mayoría tiene problema acá con el tema del número de orden. Sugerencia, ya que quede grabado esto, cada vez que se anoten, tienen que hacer esto de bajar su constancia de inscripción donde les va a figurar el número de orden. Puntualmente, para aquellos que no lograron hacer eso, escriban a su sede, al correo correspondiente que figura ahí en la parte cuando se anotan, está ahí cada uno de los correos, y les escribe con su información para solicitar el número de orden. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, tenemos otra consulta acá. Preguntan si tengo certificado de residencia que solicitan con fecha del año pasado. Vivo en el mismo lugar. ¿Me sirve ese mismo o necesito uno nuevo? Uno actualizado, ¿no? No hay problemas con eso. Me parece que como que acá lo relevante es como el otro tipo de documentación. Si sigue viviendo en el mismo lugar, no hay inconveniente más que nada porque sabemos que es un documento que a veces tarda. Así que lo pueden después presentar, en todo caso, si se les solicita puntualmente en la sede donde se anota. Acá dice como estudiante extranjero, ¿qué documentación necesita? Bueno, les cuento, todo aquel estudiante extranjero que haya hecho su secundario afuera del país tiene que convalidar su título secundario. Sin esa convalidación no puede seguir adelante su proceso de inscripción. Nosotros como escuela terciaria otorgamos un título terciario, por lo tanto la única forma que tenemos de seguir adelante con el proceso de una inscripción para que puedan estudiar acá, tienen que presentar el título anterior al nuestro, es el secundario. El proceso de convalidación lleva su tiempo, así que sugiero que para aquellas personas que todavía no lo iniciaron, que inicien para ver si llegan con los tiempos, en caso contrario, que prueben para el ciclo lectivo siguiente, o si no, están los cursos de extensión académica de la escuela. Hay muchos cursos que son virtuales, que son gratuitos, con cupo limitado, pero como para hacer como alguna otra actividad en la espera para la gente que no tenga la documentación correcta. Bien, acá pregunta si se puede presentar un certificado de escolaridad en vez de un título. El título es lo que nosotros solicitamos, pero para poder hacer la previa, la preinscripción, más allá que nosotros no es lo que estamos pidiendo y ustedes tengan acceso a la filmografía y biografía, pueden hacerlo igual. Preséntense con eso, nosotros obviamente después veremos si se rechaza o no se rechaza la inscripción, pero más allá del rechazo o no, con eso podemos darle acceso a la filmografía y biografía, así ustedes se toman el tiempo para lograr conseguir la otra documentación. Ustedes cuando son rechazados van a recibir el correo explicando cuál es el motivo del rechazo y a su vez en ese mismo correo hay un link para rectificar, es decir, para que puedan volver a subir la información. Ese link les puede quedar ahí guardadito en el correo y cuando llegue el momento que lo tengan, prevé la fecha de cierre obviamente, ahí lo adjuntan y lo llenan, vuelven a imprimir su comprobante de inscripción, porque obviamente no va a ser el mismo número con el cual se anotaron por primera vez, va a tener una numeración nueva. Bien, prestemos atención a este detalle que voy a decirles para tener en cuenta. Todo esto que tenga que ver con fechas ya está en la página. El primer examen va a ser el día 3 y la parte de práctica a nivel técnico con el tema de la computadora, la conectividad, los requisitos y todo eso va a ser el primero. Sugiero que estén súper atentos a eso y que presten mucha atención a dejar todo resuelto, el tema de conectividad y todo para el momento del examen. Por eso siempre se hace esta previa de práctica, que es el primero, y el día 3 es el examen. El resto de las fechas, ya hay varias fechas subidas, pero obviamente
nada, las últimas cuestiones, perdón, sí está todo en la página, no sé por qué me estoy embrollando. Sí. Vean las fechas ahí. Ahí quería agregar un poquito algo. Bueno, es muy importante esto que ya recalcamos, de participar el 1 de febrero de ese simulacro para entrenarse un poco. No es complicado, pero está bueno, digamos, perder las dudas en esa práctica de simulacro del examen virtual, ¿no? El examen virtual es el 3 de febrero, como decía. Luego el segundo examen presencial, esto ya se rinde en la sede correspondiente, ya es el 17 de febrero. Esto también es importante, si bien está en la página, tenerlo en cuenta de acuerdo a la disponibilidad de cada uno de nosotros y nosotras, ¿no es cierto? Pues ya hay que estar presencialmente ahí en la escuela, ¿no? El coloquio también es presencial, va a ser en la semana del 6 de marzo. Algo para decir alrededor del coloquio: nosotros vamos a solicitar algún material previo a ese coloquio, eso lo vamos a informar oportunamente, no todos los que hayan superado, ¿no?, las etapas de examen, ya eso oportunamente lo vamos a informar a través de la página, que seguramente les vamos a pedir algún material para que entreguen previamente a ese coloquio. Sí, con certeza siempre pedimos una hoja de vida, que es simplemente una autopresentación de la persona, en donde ahí en el coloquio ya pierde el anonimato, ¿no? Porque, como decíamos anteriormente, los dos exámenes escritos anteriores son anónimos, nadie sabe de los profesores que corrigen quiénes son, ¿no? Bueno, una última cosita por mi parte. Tenemos un reglamento de ingreso, es importante que lo lean. Ese reglamento ya está en la página web, pero también está en las aulas, ¿sí? Ahí habla de cómo se corrige, quién lo hace, la cuestión de que los exámenes son inapelables, en fin, hay una serie de información que es importante que puedan leer. Bueno. Bien, acá está una pregunta que es con el tema del límite de edad. Nosotros no tenemos limitaciones de edad con respecto al ingreso. Lo que sí, obviamente, si es una persona menor de edad, vamos a necesitar que firmen tutor o tutora una autorización para que pueda ser filmado en su primer examen, en el caso solamente de los que son menores. En el resto puede tener cualquier edad y presentarse, que con eso no hay ningún tipo de limitación. Acá, bueno, siguen preguntando con el tema de convalidación si puede presentar certificado legalizado. No, no es lo mismo. Es convalidación lo que solicitamos y se puede dar eso virtualmente, te lo pueden mandar por correo. Obviamente la documentación presentada creo que tiene que ser presencial. ¿Es obligatorio tener cámara web o computadora o podemos usar cámara celular? Esto, Laura, si querés, contéstalo vos. No, tiene que ser, o está integrada la cámara o puede ser una cámara web que se anexe a la computadora. Pero sí o sí, puede ser una computadora de escritorio o una portátil. Lo que no puede ser nunca es el celular. No. Bien. Es importante, de paso ya lo aclaramos también, lo que respecta al examen virtual, como decía Juan Pablo, va a tener una duración, ustedes van a poder ver. Al principio van a tener que hacer como una serie de pasos antes de empezar, por eso es importante que vayan al simulacro como para familiarizarse con esos pasos, porque en el examen también se van a sumar los nervios, y es importante que puedan ver cómo están distribuidos los puntajes de acuerdo a la estructura que tiene el examen, ¿no? O sea, hay un puntaje para cada parte. Van a poder ir y volver a cada una de las partes del examen. Pero una vez termine ese tiempo, el examen se va a cerrar y se va a enviar automáticamente. Si ustedes lo terminan antes de ese tiempo, lo envían, ¿sí? Finalizar y enviar, y si no, se va a cerrar.
no se preocupen porque eso se envía automáticamente, no es que pasó algo grave o lo que sea, digo, no se asusten si eso pasa, pero una vez termina el tiempo, el examen se cierra automáticamente y se envía. Sí, eso es algo que también quería aclarar. Gracias, Laura. Con respecto al tema de conocimientos previos o carreras previas, no se requiere, obviamente todo suma para la vida de cada persona que siga con sus carreras, pero no es obligatorio tener conocimientos previos de ningún tipo, digamos, a nivel cinematográfico, para nada. Lo que quería decirles también, que por ahí está bueno, es esto, de que estén súper atentos, porque ha pasado de gente que se confundió de fecha por no mirar bien la página. En la página están todas las fechas. Por favor, chequeen. Si tienen algún tipo de duda o algo similar, cada 15 días estén chequeando la página por si llega a haber algún cambio o algo por el estilo, pero dudo que suceda. El punto es que la página de Ahora en Más va a ser la mejor compañera para este proceso de ingreso, donde van a estar las fechas, los horarios y cuestiones que son relevantes a esto. Bien, estamos contestando las últimas preguntas y vamos cerrando. Acá preguntan, yo comencé a dar mis datos para la prescripción de manera presencial en mi sede, me pidieron el certificado de domicilio y no pude presentarlo antes del plazo de presencialidad. ¿Debo rehacer el formulario de manera virtual? Mira, nosotros ya tenemos esa información. En todo caso, comunícate telefónicamente o acércate a la sede para ver qué conviene, porque seguramente puede ser que ya está en proceso de migración tu inscripción, o tal vez si todavía no está hecho, te conviene quizás terminarlo vos virtualmente. Pero como no es muy puntual tu pregunta, es muy personal, sugiero que te acerques a la sede para sacarte esa duda. Bueno, yo creo que por mi parte estoy, no sé ustedes si quieren agregar algo más que, bueno, éxitos por mi parte para el examen. Por supuesto, no, y decirles que bueno, que la posibilidad de ingresar puede darse este año o en futuros intentos. Lo importante es que se animen a hacerlo y asuman también el compromiso que eso supone. Muchos de nosotros somos egresados de la escuela, del ENERC, y acá estamos tratando de contarles, bueno, todo lo que podemos para poder ayudarlos a afrontar este desafío de entrar a la escuela. Esperemos que todo lo que hayamos dicho los aliente, como decía Juan Pablo. Esa era nuestra intención. Así que mucha suerte y los esperamos. Buenísimo. Bueno, me voy despidiendo. Gracias por todo. Mucha suerte. Chao, chao. Chao, nos vemos, muchas gracias. No, por favor. Chao, hasta luego.